Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amim benatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten atorah, beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado entre todos los pueblos para darnos instrucción, Torah. Bendito seas, Yahweh, dador de esa Torah. En el nombre de Yeshua, el Mesías, te agradecemos por el estudio de tu palabra y te pedimos dirección, entendimiento y sabiduría. Beshem Yeshua. Amén y amén. Vamos a abrir el capítulo de Bereshit 18, Génesis 18. Vamos a dar lectura, mis amados. Hoy corresponde al estudio de Génesis 18. Le invitamos también a tomar nota de todo lo que vamos a ir compartiendo. Vamos a hacer lectura previamente para luego introducirnos en este capítulo 18. Y le apareció Yahweh en el valle de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se inclinó hacia la tierra. Y dijo: mi señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, después pasaréis, porque por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma presto 3 medidas de flor de harina, amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a aderezarlo. Y tomó mantequilla y leche y el becerro que había aderezado, y lo puso delante de ellos, y él estaba junto a ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu esposa? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y aquí tendrá un hijo tu esposa Sara. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, entrados en días, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Yahweh dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Elohim alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Yahweh dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo lo conozco, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Yahweh le dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, mas Abraham estaba aún delante de Yahweh. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Yahweh: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi señor,
aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5, ¿destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallaran allí 40. Y respondió, no lo haré por amor de los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizá se hallaran allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí, ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallaran allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor de los 10. Y Yahweh se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. Palabra del Eterno, y hoy nos toca estudiar este capítulo 18, donde vemos que Abraham hospeda a 3 ángeles, en primer lugar, y Sara es reprochada porque se ríe de la promesa. Pero también se revela en este capítulo 18 y se le revela el corazón de Abraham la destrucción de Sodoma. Y es que Abraham intercede por sus habitantes. Inicia nuestro capítulo 18 diciendo, Vayerá Elav Yahweh. Y se le apareció Yahweh, dice el verso. Esto debe haber ocurrido solo un corto tiempo después del suceso registrado en nuestro anterior capítulo 17, que ya hemos estudiado, porque ambos acontecimientos tuvieron lugar aproximadamente un año antes del nacimiento de Isaac. Para una explicación del encinar de Mamre, cerca de Edrón, tenemos que ver Génesis capítulo 13, versículo 18, que dice de la siguiente manera: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el valle de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Yahweh, dice el capítulo 13. Entonces aquí podemos ver claramente cómo se está refiriendo, ¿no? A través de la narración del capítulo 18, adviértase que al paso que Moshe siempre se refiere al visitante divino de Abraham como Yahweh, Abraham siempre se dirige a él como Adonai, que significa mi amo, mi dueño. Estando allí al calor del día, dice, aquí está hablando del Tzaoraim, que es el mediodía, se refiere. O como dice Génesis 3:8, al aire del día, que podría ser al atardecer. El término común hebreo para el mediodía es Tzaoraim, que aparece en Génesis 43:16. Y vemos que termina con una forma dual, que significa literalmente el tiempo del doble. O sea, esto es la luz máxima. Hay una expresión poética que se refiere al mediodía como literalmente. En Proverbios 4:18, el día perfecto. Porque entonces el sol ha alcanzado el cenit. Hablamos de pleno mediodía. Y en esta ocasión quizá Abraham había almorzado y estaba descansando cuando llegaron sus visitantes. Fue necesario que comenzaran los preparativos para su hospedaje. 3 varones estaban junto a él. Así comienza el relato de la 6ª aparición del Todopoderoso, y me refiero a sus enviados, a Abraham. Algunos han dudado en cuanto a estos 3 varones, quiénes son realmente. Si son 3 ángeles como tal, sin dar nombres. Pero tenemos que ver un dato claro. En Génesis 19:1 y 15 y en Hebreos 13:2 se alude a 2 de los 3 como ángeles. Pero también Génesis 19:10, 12 y 16 como a hombres. Por lo tanto, lo más adecuado es ver e interpretar, según el texto hebreo, que los 3 varones, porque la palabra que usa es varones, es que allí estaba Yeshua y 2 ángeles. Cuando los vio, dice, Abraham no se había dado cuenta todavía de la identidad de ellos. O sea, tan solo vio a 3 forasteros cansados de viajar, que buscaban reposo, que buscaban alimento. Por eso es que él corrió a su encuentro con cortesía, como se acostumbra en Oriente, para ofrecerles las comodidades de su casa.
inclinándose ante ellos en armonía, ¿no? Como la costumbre de Medio Oriente. Y esa forma de saludar de ninguna manera indica que Abraham reconoció a Yahshua como uno de los tres. Hizo lo mismo en la presencia de sus vecinos heteos en Génesis 23, 7 y 12. Y de la misma forma Jacob se inclinó ante Esaú en Génesis 33, 3. José, cuando se inclinó en Génesis 48, 12 ante su padre. Salomón, dice Primero de Reyes 2:19, se inclinó ante su madre. Los hijos de los profetas delante de Eliseo, Eliyá, en Segundo de Reyes 2:15. Entonces podemos ver que esto es un acto muy típico. Dice el versículo 3 de nuestro capítulo 18, Vayomer Adonai Imna Matzati Hem Veneja al Natabor Meal Abdeja. Y dijo Adonai, mi dueño, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. El hecho de que Abraham dirigiera su invitación a uno de los forasteros ha sido tomado por algunos comentaristas como una indicación de que ya había reconocido a Elohim dentro de ellos. Y es probable que uno de los tres aventajara a los otros en apariencia, o que uno se hubiera adelantado como portavoz del grupo, lo cual explicaría por qué Abraham se dirigió a él. Además, tiene que notarse, mis amados, que la palabra hebrea traducida como Adonai no es el nombre sagrado de Yahweh, sino es un equivalente a mi dueño, mi amo. Pero también tenemos que tomarlo como una forma respetuosa de saludo. Si ahora he hallado gracia. Fíjese lo que le dijo. O sea, se usaba con frecuencia esta expresión para hablar a alguien de categoría superior o a alguien que se deseaba honrar particularmente. Esto no implica que Abraham hubiera reconocido que uno de los hombres era Yahshua. Labán se dirigió hacia Jacob en Génesis 30, 27. Jacob se dirigió a Esaú en Génesis 32, 5, Génesis 33, 8, verso 10 y 15. Siquem a Jacob en Génesis 34, 11. Los egipcios a Yosef en Génesis 47, 25. Jacob a Yosef en Génesis 47, 29. Podemos ver, mis amados, cantidad de ejemplos que muestran que esta era una fórmula usual. No pases, le dijo. O sea, con típico encanto, podríamos decir hospitalidad oriental, Abraham invitó a los forasteros a quedar el tiempo suficiente para recuperar sus fuerzas. Indudablemente Abraham fue uno de esos que, sin saberlo, dice Hebreos 13:2, hospedó ángeles. Este caso muestra que Abraham habitualmente era hospitalario, y esa es la fama de Abraham. Aunque esas personas al principio le eran enteramente desconocidas, su saludo fue tan respetuoso como si un mensajero hubiera llegado de antemano para anunciarle la identidad de ellos y su intención de visitarlo, ¿no? Los que están dispuestos a mostrar bondad hacia los extraños y viajeros, inesperadamente pueden ser favorecidos con la presencia de huéspedes que tienen potestad para impartir bendiciones especiales. Si miramos en Lucas, capítulo 24, versículo 29, vamos a ir a Lucas 24, verso 29, dice la Escritura, pero ellos le constriñeron diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, dice. El versículo 4 dice, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Buscando la comodidad de ellos, la primera mención que hizo Abraham de agua para lavar los pies de estos viajeros es un factor necesario en la hospitalidad de algunos países de Oriente Medio hasta hoy en día. Mientras descansaban debajo de un árbol, les preparó una comida. Después de eso podían partir en paz, continuar su viaje. Por eso dice el versículo 6, fue deprisa. O sea, Abraham ordenó a su esposa que tomara 3 medidas, en hebreo seim, que es casi 20 litros, de flor de harina y que las cociera. La cocción se hizo sobre piedras calientes. La mantequilla, esa leche cuajada,
considerada como un manjar en muchos países de Oriente hasta hoy en día. Y el menú presentado en este y los dos versículos siguientes constituyó una comida generosa. Abraham les dio lo mejor que tenía, eso es lo que podemos ver aquí. Y comieron, dice el verso 8. ¿Sí? Comieron el alimento que se les había preparado, así como Mashiach también lo hizo posteriormente, ¿no? Después de haber resucitado, como leíamos en Lucas 24, verso 21 al 43, para probar la realidad de su resurrección. La aceptación por parte de Mashiach y los ángeles de la hospitalidad de Abraham quizá fue para probarle a este que la visita de ellos a su tienda de Mamré no había sido un sueño o una visión, sino algo material, una experiencia verdadera. Le preguntaron, ¿dónde está Sara? Vayomru elab, aye Sara ishteja, vayomer ineba oel. Y le preguntaron a él, ¿dónde se encuentra Sara, tu esposa? Y él les dijo, está aquí en la tienda. O sea, Abraham estuvo con ellos y los atendió mientras comían. Y habiendo comido, preguntaron por Sara. Una pregunta tal estaba absolutamente en contra de la cortesía oriental. Los extranjeros no debían saber el nombre de una esposa, ni siquiera usar el nombre de la esposa. Su conocimiento del nombre de ella probablemente le sugirió a Abraham que sus huéspedes eran más que hombres. Y su pregunta implicaba que su visita tenía que ver con Sara. La conversación siguiente aclaró la identidad. Y gracias a la promesa que fue repetida, entonces Abraham reconoció con certeza a aquel que se le había aparecido ya, ¿cuántas veces? 5 veces. Esta fue la primera ocasión en la cual Sara personalmente fue testigo de una de las manifestaciones divinas concedidas a su esposo Abraham. Abraham ya sabía y creía. Por estos hechos y por los registrados también en los versículos 9 al 15, parece que esta visita tenía el propósito de preparar a Sara para el nacimiento de su primero y único hijo, Isaac. El tiempo de la vida, le dijo en el versículo 10. Bueno, esto indica un año, puede indicar un año, como está implicado en Romanos 9:9, y se traduce también a un periodo normal de embarazo, que en realidad son 9 meses. En cualquiera de los dos casos, Sara iba a dar a luz a un niño por ese tiempo. Sara escuchaba, o sea, Sara estaba detrás de las cortinas de la tienda, tal como había sido la costumbre de las mujeres árabes, incluso desde los tiempos antiguos. Se les prohibía tratar libremente con hombres, aun siendo huéspedes, y especialmente si eran forasteros. A pesar de eso, cuando se interesan mucho en la conversación, como las mujeres en la época bíblica, que se encuentran cerca de la abertura de la tienda, aunque sin ser vistas, si bien ellas mismas no pueden ser vistas, generalmente oyen cada palabra dicha por los visitantes y los observan de cerca. La mención de su nombre debe haber sorprendido tanto a Sara como a Abraham. Con qué intensa fascinación, ¿no?, debe haber escuchado el anuncio de que ella iba a tener un hijo. Dice el verso 11 de nuestro estudio, Ve Abraham besara zkenim baim bayamim, hadali yod le Sara orach kasnashim. Y Abraham y Sara eran viejos, entrados en días, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, dice el texto. Ya eran viejos. Al igual que Abraham, en las revelaciones previas, Sara no podría creer ahora que la promesa jamás pudiera convertirse en realidad. Había oído su reiteración durante 25 años, pero para ella los días se habían prolongado más allá de toda posibilidad de cumplimiento, y una tras otra, cada una de las visiones de Abraham aparentemente habían fracasado, aparentemente. Como resultado de la revelación del capítulo 17 que ya hemos estudiado, la duda de Abraham se había convertido en fe. Y en esta ocasión, mis amados, no hay ninguna evidencia de duda de su parte, según lo señala Shaul en Romanos 4, versículo 19 y 20. Vamos a leerlo. Dice así: y no se debilitó en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto,
siendo ya como de 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Elohim, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Elohim. Entonces Shaul aquí está aclarando un punto que para nosotros en nuestro estudio de hoy es sumamente importante, porque vemos también en el versículo 12, cuando Sara se ríe. Habíamos visto en el capítulo 17 que Abraham se había reído, pero ahora se ríe Sara, probablemente expresando amargura por su suerte e incredulidad de que las circunstancias cambiaran alguna vez. Y mediante una risa medio sarcástica y medio anhelante, dio expresión al pensamiento: esto es demasiado bueno para ser verdad. Entonces, en contraste con las faltas resaltantes de Sara, es digna de elogio su sumisión ante Abraham, porque ella le decía mi señor, aún hablando consigo misma, se refirió a él como mi señor, por lo cual la pone en alto el Brit Hadashah como un ejemplo de virtud en las esposas. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Y nos preguntamos, como pregunta el versículo 14, ¿hay palé me Yahweh dabar? ¿Hay para Yahweh alguna cosa difícil? Y siempre lo decimos, el ser humano muchas veces se encierra porque empieza a ver todo oscuro y no hay fe. Pero nosotros, de nuestra parte, mis amados, tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance. O sea, todo lo que es posible. Y lo imposible, dejarlo para Elohim. Pero muchas veces queremos también hacer lo imposible. El velo del anonimato fue entonces totalmente puesto a un lado. Y el que hablaba se identificó indudablemente como Yahweh. Aquí vemos el verso 14 y es interesante notar que aunque esta aparición quizá tenía más aplicación para el beneficio de Sara que para el de Abraham. ¿Por qué? Porque él ya conocía y creía. Y el Eterno no se dirigió directamente a Sara antes de que ella le hubiera hablado primero. En vez de hablar a Sara, le preguntó a Abraham si había alguna cosa demasiado difícil para Yahweh. El Eterno habló así principalmente para corregir la incredulidad de Sara, para fortalecer su fe. Mis amados, donde fallan la sabiduría y las fuerzas humanas y donde la naturaleza debilitada no tiene capacidad para actuar, allí el Eterno todavía tiene muchas posibilidades y hace que las cosas sucedan de acuerdo con los consejos de su propia voluntad. Bendito sea Él. En realidad, con frecuencia Él permite que las circunstancias lleguen a una dificultad insuperable, de modo que resalte la impotencia humana, en contraste con la omnipotencia de Él. Sara negó que se rió, dice el versículo 15. O sea, la negativa de Sara muestra que su risa y observaciones del verso 12 apenas fueron audibles y ni siquiera podía pensar que hubieran sido oídas. Entonces ella habló directamente a los forasteros, ya fuera quedando detrás de las cortinas de la tienda o saliendo al aire libre. Fue inducida a negar, o sea, temerosa de ofender a estos visitantes y de que se conocieran sus sentimientos secretos. Entonces, al darse cuenta de que habían sido descubiertas, se produjo un momento de confusión del cual ella procuró escapar. ¿Por qué? Por la vía de la falsedad. ¿Te has reído?, le dijeron. O sea, en una manera directa, ¿no?, que recuerda la forma en que se había dirigido a los primeros culpables. Allí, cuando nos referimos al Edén, el Eterno solemne e inequívocamente declaró que la negativa de ella era falsa. Y vemos el silencio siguiente de Sara, que es una evidencia de que reconoció su falta. Se quedó callada. Al paso de que el haber concebido más tarde Isaac implica arrepentimiento, pero también perdón. Entonces dice nuestro verso 16 que los varones se levantaron, o sea, habiendo descansado y recobrando las fuerzas. Los tres visitantes celestiales estuvieron listos para continuar su viaje. Y ahora se menciona por primera vez su destino. Si Sodoma y sus ciudades hermanas estuvieron en el valle que ahora forma la parte meridional del Mar Muerto, quedaban como unos 40 kilómetros de Hebrón. Un buen día de viaje, puesto que los huéspedes de Abraham habían llegado al mediodía y sin duda pasaron varias horas con él.
Su partida posiblemente se efectuó ya bien avanzada la tarde, es decir, al atardecer. Abraham fue con ellos. De acuerdo a una antigua costumbre de amistad continuada, ¿no?, a través de los tiempos del Brit Hadashah, podemos ver varias citas en Romanos 15:24, Hechos 20:38. Abraham acompañó a sus huéspedes durante una corta distancia. Cuando se van los huéspedes, todavía se acostumbra en los países de Oriente acompañarlos en su camino. Y la distancia que se recorre indica el grado de respeto y honra, podríamos decir, que el anfitrión les desea mostrar. Versículo 17 nos pregunta: Vayahue amar a Mejase, anime a Abraham asher aniose. Ve Abraham ayoi el egoi gadol, beatzum benibrehu, bo kol goye haaretz. Y Yahweh dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Abraham es llamado en las Escrituras como el amigo de Elohim. En 2 de Crónicas 27, Isaías 41:8. ¿Por qué se le llama así? Porque estaba tan encumbrado en el favor divino y en su comunión con Elohim, que el Altísimo consideró conveniente darle un conocimiento más íntimo de las obras, es decir, de los procedimientos del Eterno. De la misma manera ha confiado mensajes a los profetas. Y acerca de estos el Eterno dice que comparte su consejo o secreto con ellos. Amós capítulo 3 versículo 7, y quiero que lean también de tarea Jeremías 23 verso 18 al 22. Yahweh habla así especialmente cuando se refiere a episodios de castigo que han de caer sobre la tierra. El verso 18, refiriéndose a la primera promesa que le hubiera hecho a Abraham, de Génesis 12:2, el Eterno explica por qué es adecuado y propio informarle en cuanto al juicio que estaba por caer sobre las ciudades de la llanura. Mis amados, teóricamente, por lo menos, todavía la tierra le pertenecía a Abraham. Si Elohim, participante principal del pacto, tenía el propósito de proceder, afectando a una parte de ella, Abraham, como socio menor, podríamos decir, que había demostrado ser digno de confianza, tenía el derecho de ser informado. En realidad, era esencial que Abraham comprendiera y aprobara lo que iba a suceder, puesto que estaban implicados Lot y su familia, algunos de cuyos miembros, como resultado, pronto perderían la vida. Yo sé, dice el versículo 19, porque yo lo conozco y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Podía confiarse en Abraham, no traicionaría a Elohim. Vemos lealtad en Abraham, o sea, el leal desempeño de su tarea divinamente señalada, el leal desempeño de su tarea requería que compartiera el conocimiento de los propósitos de Elohim. Y la posteridad de Abraham también tenía que comprenderlo, a fin de que no compartiera el destino de Sodoma y Gomorra. Iba a ser el deber de Abraham transmitir a las generaciones futuras lo que sabía de los procedimientos del Eterno con la raza humana. La Torá del Eterno también son parte de la herencia sagrada que nos transmiten a las generaciones presentes como a las generaciones venideras. No solo oró Abraham con su familia y delante de ella, sino que intercedió por ella como sacerdote, práctica seguida por otros patriarcas en la antigüedad, como por ejemplo Job, capítulo 1, verso 5. Como profeta, instruía a su familia tanto en la teoría como en el ejercicio de la observancia. Y poniendo énfasis en las virtudes prácticas, él enseñaba a su familia no solo a conocer estas cosas, sino también a hacerlas. Siendo esposo, padre y supervisor, daba una dirección positiva a la vida social y a la vida espiritual de su numerosa familia. El Eterno podía confiar en Abraham porque él mandaría a su familia, no mediante métodos dictadores, sino por un precepto claro, un ejemplo consecuente, podríamos decir.
En el jinuj, ¿qué es el jinuj? Es la educación de los hijos. Cada palabra, mirada, acto tienen su efecto. En muchos hogares se enseña muy poco por la instrucción o el ejemplo. Los padres son responsables por esa misión de educar a los hijos y por lo tanto debieran combinar la firmeza con el amor como lo hizo Abraham. Esa tarea de educar a los hijos de la debida manera no puede ser delegada a otro, ¿sí? Instructor, maestro, ajeno, no, los padres, sin que haya el peligro de una grave pérdida. No debe esperarse que la influencia de maestros tomen el lugar de la educación del hogar, sino más bien que la complementen. Cada una tiene su lugar y es incompleta sin la ayuda de la otra, que debe servir para reforzarla, como dijimos. Vayomer Yahweh Zakat Sedom Va'amora Kirabá Tatam Kijabedá Meod. Versículo 20 dice: entonces Yahweh le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumentó más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Nuestro versículo 20 se refiere a la enorme impiedad que prevalecía en las ciudades de la llanura. Y se había llegado al límite de la paciencia, de la tolerancia. Todo tiene un límite. Aunque la conducta de los habitantes de la llanura por mucho tiempo había sido mala, el Eterno les dio un periodo durante el cual Él no había quedado sin testigos. La piadosa vida de Lot les daba un ejemplo de cómo tenían que vivir, pero esto no había ejercido ninguna influencia sobre ellos. Si miramos segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8, dice: y libró el justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Su trato previo con Abraham los había puesto en contacto con el Todopoderoso, pero todo fue en vano. Su impiedad era muy grave. Por eso dice el texto, Jabedá, era muy pesada, demandaba el castigo directo del Eterno. El mundo de nuestros días casi ha llegado a la misma profundidad de mal. Y le doy de tarea a Lucas 17, versículos 28 al 32. Por eso dice el versículo 21, descenderé ahora y veré. O sea, esto no significa, como ya hemos explicado en otras oportunidades, que Elohim no estuviera completamente informado de lo que sucedía en Sodoma. Como estudiamos en el capítulo 11 de nuestro estudio sistemático de Génesis, que era el caso de la edificación de la Torre de Babel. El Eterno tuvo en cuenta el concepto humano de la justicia divina, haciendo que Abraham viera con claridad que la decisión de destruir a Sodoma no era arbitraria, sino que estaba basada en la necesidad. Por lo tanto, no existe discrepancia entre el anuncio del Eterno, de su intento de investigar personalmente lo que le estaba sucediendo a Sodoma, y la seguridad del juicio que ya estaba implicado en el verso 17 de Génesis. Abraham estaba aún, dice. O sea, 2 de los visitantes celestiales de Abraham lo dejaron y descendieron a la llanura. Y eso lo podemos ver en el capítulo 19, verso 1 de Génesis. Sin embargo, Yahshua quedó para conversar algo más con Abraham. Y dice el versículo 23, se acercó a Abraham. O sea, esta expresión parece indicarnos, más que un acercamiento físico al Adón, la palabra hebrea traducida como acercó, a veces se usa para indicar el anhelo de la mente y del corazón de ir hacia Elohim en contrición y adoración. Y ese verbo aparece en Éxodo 30, 20, Isaías 29, 13, Jeremías 30, 21. El mismo pensamiento, mis amados, también se expresa en el Brit Hadashah, en Hebreos 4, 16, Hebreos 10, 22 y Santiago 4, 8. ¿Destruirás también? Fue una de las preguntas que le hice. O sea, la preocupación personal por el prójimo. Y aquí vemos uno de los rasgos del carácter de Abraham. Su intención en favor de ellos es una de varias situaciones similares registradas en las Escrituras. En Éxodo 32, versículo 11 al 32, Job 42, 10, Ezequiel 14, 14, Daniel 9, versículo 3 al 19,
Lucas 23:34 y Hechos capítulo 7, versículo 60. O sea, Abraham no solo quedó preocupado por Lot, sino que también experimentó un profundo sentimiento de compasión hacia todos los habitantes de Sodoma, con muchos de los cuales había tenido un trato personal en la ocasión del rescate de ellos cuando estudiamos los reyes de la Mesopotamia. Abraham debe haber tenido razón al creer que algunos de los habitantes de la llanura habían sido favorablemente influidos, ¿sí?, por su servicio anterior en favor de ellos. Aunque obviamente Lot no es olvidado, su nombre nunca se menciona. La compasión de Abraham probablemente se elevaba e intensificaba al recordar su propia necesidad de perdón. Y esta pregunta presupone que el Eterno, de acuerdo con la resolución registrada en Génesis 18:17, le había explicado al patriarca la intención de destruir las ciudades de la llanura. El propósito de Abraham no era simplemente la preservación de cualquier remanente justo que podría encontrarse dentro de las ciudades, sino que se extendiera un periodo de favor, de compasión para toda la población. Sin embargo, comprendiendo que era un hecho decidido que las ricas, aunque impías, ciudades habrían de ser destruidas, Abraham procedió con humildad preguntando si el Eterno había tenido en cuenta justos al destruir a estos impíos, si pudieran existir, es decir, justos dentro de ellos. Y aquí es donde Abraham recurrió a la misericordia del Todopoderoso. Por eso es que dice nuestro versículo 25, el juez de toda la tierra. ¿Quién es? Solo Elohim. Elohim es el juez de todos los hombres. Dirigiéndose con estas palabras al Todopoderoso, Abraham mostró que reconocía como ser supremo, el Altísimo, el Sublime, aquel ante quien estaba parado, delante de quien estaba. Ahora recurrió no al favor y el perdón de Elohim, sino a su absoluta equidad justiciera. Y este principio había sido demostrado por el Eterno al extender otros 400 años al tiempo de favor hacia los amorreos. Su iniquidad no había llegado a su colmo, nos dice Génesis 15:16. Cuando Elohim consintió en perdonar a Sodoma, si tan solo podían encontrarse 10 justos dentro de sus puertas, siguió el mismo principio. Por eso dice el verso 26, perdonaré. O sea, el Eterno aceptó la condición propuesta por Abraham, no como un acto de justicia, sino de misericordia. La justicia requería la preservación de los justos, pero solo la misericordia podía librar a los impíos. Probablemente también la presencia de un grupo de 50 personas justas le daría esperanza a la conversión de otros. Entonces el Eterno aceptó los razonamientos de Abraham y mostró estar dispuesto a conceder misericordia a quienes no la merecían, si tan solo había un grupo de 50 justos. Vayam Abraham Bayomer, Inena Oalti Ledaber el Adonai, Veanoji Afar Baefer, dice el verso 27. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, dice. Afar Baefer es una expresión que Abraham usa, dos palabras hebreas, ¿no?, similares en sonido, parecidas en significado, lo que es el polvo y lo que es la ceniza. Estos elementos que pone Afar Beefer revelan la profunda humildad de alma que sentía en la presencia de Elohim. Comprendía demasiado bien su humilde origen como humano y el hecho de que estaba destinado a volver a la sustancia de la cual había sido tomado, como explicábamos en Génesis 3:7 y 3:19. Quizá, dice nuestro versículo 28, tal vez, Ulay. O sea, el patriarca presentó su caso con hábil tacto oriental. Su primer cálculo hipotético del número de sodomitas justos o piadosos fue a propósito lo suficientemente alto como para provocar
una respuesta favorable. Sin embargo, comprendiendo que ese número probablemente era demasiado alto, otra vez mostró, ¿sí? Volvió a preguntar, y en vez de pedir la salvación de la ciudad sobre la base de 45 personas justas, rechazó el pensamiento de que podría ser destruida por una diferencia de 5. O sea, animado por las continuas respuestas bondadosas del Eterno, gradualmente se hizo más audaz, disminuyendo el número de personas justas que, según en su opinión, serían suficientes para salvar la ciudad. Abraham no pidió el perdón incondicional de la ciudad, sino solo su preservación bajo, como estudiamos, las circunstancias, bajo las condiciones. Sería apresurado especular en cuanto a lo que habría sucedido si hubiese continuado y hubiera reducido el número a menos de 10. Quizá Abraham pensó que era seguro dejar el número así. Además, ¿acaso no estaba Lot, su esposa y 2 hijas en casa, y no se podía contar también con las hijas casadas de Lot y sus familias? Como nos explica más adelante en nuestro capítulo 19, versos 14 y 15. Entonces, comenzando con un número que le pareció propicio para conseguir una respuesta favorable, es probable que Abraham, mis amados, originalmente hubiera tenido el propósito de disminuirlo mientras hubiera habido esperanza de conseguir una respuesta tal. La misericordia del Eterno aceptó la intercesión de Abraham sin vacilaciones. Pero dice nuestro verso 33, Abraham volvió. Todo el que realmente ama al Eterno, amará también a su prójimo. Y si es necesario, se sacrificará para fomentar el bienestar ajeno. O sea, no podemos impedir que los hombres pequen contra Elohim, pero podemos interceder por ellos, suplicar por ellos. Al Eterno le agrada la intercesión, porque refleja su propio gran corazón de amor. ¿Cuánto consigue con frecuencia? La oración fuerte de un sadik. Cuando Abraham se acercó al Eterno con fe, con amor, intercediendo humildemente por todos estos reshaim, pecadores, inicuos, el Eterno se le acercó en misericordia, concediendo cada pedido. Y esto mismo aguarda hoy a los que siguen las pisadas del Padre de los fieles. Amén. Así que vamos aquí a hacer oración y agradecerle a nuestro Padre Todopoderoso porque nos da la oportunidad de también reflexionar a través del estudio del libro de Génesis y cada una de estas historias tan importantes con tanto significado. Abba Kadosh, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos, Boreolam, que sigas instruyéndonos, dirigiéndonos en todo consejo. Gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. En el nombre bendito de Yeshua, HaMashiach, amén y amén.